Buenas noches a todos. La Escuela Superior Politécnica del Litoral y su unidad de Arte y Cultura Espol Cultural les da una cordial bienvenida a la noche de la tercera jornada del Festival Vista Previa. Adaptándonos a la situación mundial debido a la pandemia, hemos realizado este festival de forma 100% virtual, lo cual nos ha permitido compartir con muchas personas del sector audiovisual y educativo a nivel nacional. Vista Previa tiene 3 objetivos: contribuir al desarrollo profesional, fortalecer los lazos entre estudiantes de todo el país y visibilizar las propuestas audiovisuales de universitarios ecuatorianos. Este 2020 contamos con 40 cortometrajes de 10 instituciones de educación superior del Ecuador, las mismas que concursan en las categorías de ficción y documental. Por otro lado, se están llevando a cabo durante esta semana 8 microclases que nos adentran en detalles de producción y difusión audiovisual, así como la adaptación a las nuevas tendencias de consumo, de gran utilidad para profesionales del quehacer audiovisual y para el público en general. Un grato saludo y agradecimiento a la unidad Máster Gloria Febres Cordero por la coordinación del mismo. Durante este 24 de junio tenemos como invitado a Ernesto Landín, productor del Festival Vista Previa. Muchísimas gracias, Carol. Efectivamente, gracias a ustedes, gracias a las personas que están detrás de estas pantallas, asistiendo a este festival desde sus hogares, desde sus computadores, pero principalmente interesándose por estos temas que estamos planteando para este festival. Y entre esos temas interesantes que nos van a ayudar a entender un poco este acercamiento que necesitamos entre la industria y el audiovisual, así como entender también un poco los procesos por la crisis sanitaria que estamos viviendo en este momento, tenemos de invitado a Ernesto Landín. Ernesto Landín obtuvo un masterado en creación de guiones audiovisuales por la Universidad Internacional de La Rioja, UNIR, de España. Es narrador, guionista, columnista, dramaturgo y catedrático en el ITB y en el ITSU. Elaboró los guiones de varias comedias para televisión como La Pareja Feliz, Vivos, El Cholito 2, Tres Familias, Cuatro Cuartos, Calle Amores, así también para stand-ups de actores como Flor María Palomeque, Víctor Arauz, Tomás Delgado, La Vecina, entre otros. Es decir, un grande de grandes en temas de guión y escritura de guiones y historias. El tema que vamos a ver el día de hoy es precisamente el trabajo del guionista post-pandemia. ¿Qué ocurre en estas circunstancias? ¿Qué nos pasa y qué nos aqueja en este momento? La pandemia ha traído consigo un cambio en nuestra normalidad, obligándonos a construir otro escenario, otra normalidad, en la que los protocolos de higiene y el distanciamiento social han marcado el ritmo de nuestro trabajo. Un guionista audiovisual debe saber alimentarse de muchos referentes para escribir, pero ¿cómo ha cambiado el modo de vida de un guionista frente al nuevo escenario pandémico? ¿Cuáles son los caminos que tiene que tomar? ¿Cuáles son esos referentes de los cuales tiene que alimentarse ahora? Estas y otras preguntas nos va a responder Ernesto, a quien le damos la bienvenida. Y nada, mi estimado, este espacio ahora es suyo. Muchas gracias, Federico. Estoy muy contento de dar esta charla. Además, soy jurado también, así que he disfrutado muchísimo todos los cortos, me he entretenido mucho, así que estoy muy contento. Bueno, vamos a entrar en materia. Voy a compartir un documento. Ok, perfecto. Bueno, cuando Federico me pidió que hiciera una charla o una clase, eh, discutimos sobre el tema, y él me hablaba del guión recursivo, eh, muy, muy, muy afín a este momento que estamos pasando todos nosotros, sobre todo las personas que se dedican al arte,
que han sido muy golpeadas, muy golpeadas. Yo sé que todos estamos golpeados y hay muchísima gente que realmente lo ha sentido, pero el área audiovisual, el área artística ha sido muy golpeada. Está agonizante prácticamente seguramente los teatros, los cines, la televisión será lo último que regrese, ¿no? Entonces, pues tenemos que adaptarnos a una nueva realidad, eh, aunque ya vamos a ver más adelante que en esta pandemia no se ha descubierto nada nuevo, es simplemente cosas que ya existían, que ahora se han retomado, que ahora han tomado más, digamos, más importancia. Antes como que estaban ahí, pero nosotros no, no, no las tomábamos mucho en cuenta. Pero ya existían. Entonces lo que ha pasado ahora es que las estamos viendo como una nueva oportunidad para llegar a las personas, ¿no? Y qué paradoja, qué contraste, ¿no? Que justamente este sector, que es el más golpeado de todos, fue el que salvó a tanta gente durante la pandemia de que no se volvieran locos, dando entretenimiento, series, música, bueno, cine, ¿no? Y justamente este es el gremio que está más golpeado ahora, ¿no? Pero bueno, vamos a ver un poco qué cosas nuevas o qué eh, procedimientos se pueden hacer para llegar a a esta nueva realidad, ¿no? Audiovisual que estamos viviendo hoy por hoy, ¿no? Bueno, primero simplemente quería recordar, porque estoy seguro que casi todos eh, sabrán esto, pero bueno, el guión original, el guión eh, que se originó en la antigua Grecia con Aristóteles, eh, y su poética, donde ya habían muchos estudios o muchos estamentos del guión, que lo dividió en 3 actos. Este es digamos que la estructura tradicional que se ha manejado será un 90% en todos los guiones hasta ahora, que son los 3 actos, ¿no? Exposición, nudo, desarrollo, desenlace o clímax. Y básicamente existe una línea dramática que, digamos que lo ideal sería que siempre esté ascendente, ¿no? Siempre sea ascendente en emoción a lo largo del tiempo. Esto realmente es como un plano cartesiano, ¿no? Es el que vimos en el colegio, ¿no? Entonces esto es tiempo y esto es emoción. Entonces a lo largo del tiempo la emoción va subiendo, ¿no? Y en este línea dramática o en esta estructura estándar, que es la que siempre hemos visto, pues existe el detonante, que es esta escena o este hecho que saca de la zona de confort a nuestro personaje, a nuestro héroe, y que provoca el primer punto de giro, ¿no? Aquí debería estar un poquito más acá, ¿no? Más cerca del primer punto de giro, ¿no? Porque tienen mucho que ver los dos, pero bueno, aquí el gráfico lo ha puesto un poco más atrás. En todo caso, ese detonante provoca el primer punto de giro donde se plantea el conflicto y se plantea el personaje su meta, qué es lo que quiere y qué está dispuesto a hacer para conseguirlo. Después de ese primer punto de giro viene el desarrollo donde se presentan todos los obstáculos y tiene que sortearlos hasta llegar al segundo punto de giro, que es como una revelación donde el personaje vence sus miedos internos para enfrentar al antagonista o a los antagonistas, ¿no? Y llegar a la resolución del conflicto, que es el clímax, ¿no? Algunas historias tienen esta otra línea que ustedes ven acá, esta línea descendente, algunos lo llaman epílogo, otros lo llaman anticlímax, pero son escenas en las que se cierra, digamos, la historia.
Por ejemplo, en las películas de Disney, ¿no? En las películas de princesas, el clímax llega aquí, pero el anticlímax, siempre hay un anticlímax en las películas de niños porque los niños necesitan cerrar el ciclo, ¿no? Para un niño dejar un final abierto es muy malo porque no cierran ellos el ciclo, ¿no? Entonces aquí en el anticlímax está, vivieron felices para siempre, se casaron, tuvieron hijos, fueron felices, ¿no? Algunos lo tienen, otros no lo tienen, y también tenemos a veces finales abiertos donde no se llega al clímax, sino que la obra termina antes del clímax. Sebastián Cordero, por ejemplo, le gustan mucho los finales abiertos. Entonces, esto es más o menos un poco el esquema tradicional de un guión y su estructura. Pero bueno, vamos a ver que los cambios en los guiones siempre han existido, ¿no? Eh, bueno, todo comenzó en algún momento con la primera película de ciencia ficción que fue Viaje a la Luna de Georges Méliès en 1902, donde ya se plantea una historia, ¿no? Porque hasta ese momento la cámara era un mudo testigo simplemente de hechos, ¿no? Gente bajándose del tren, gente saliendo de la fábrica, ¿no? Y ahora ya se tomaba la ficción, ¿no? Se interpretaba ya una historia y ya se definía ahora sí la estructura clásica, ¿no? La de exposición, desarrollo y clímax, que los tiene esta película. Quizás en ese tiempo no hubo un guión físico, ¿no? Como tal, como lo conocemos hoy, pero sí estoy seguro de que se siguió un orden y se siguió un argumento, ¿no? Que ya estaba preparado con anticipación. Eh, entonces, bueno, aquí creería yo que inició todo, a pesar de que antes hubo ciertos intentos de sketches o pequeños fragmentos muy pequeños que ya tenían cierta historia, ¿no? Pero bueno, desde ahí empezó ya el cine mudo y digamos que otro corte, ¿no? U otro cisma fue cuando se estrenó la primera película sonora, 1927, el cantante de jazz, ¿no? A pesar de que la película no tenía casi diálogos, era simplemente la banda sonora o el score, que se llama la música incidental, que ya pertenecía a la película. Recordemos que antiguamente, con las películas mudas, no había música de fondo, sino que en los cines había un pianista, ¿no? Que tocaba en vivo mientras se proyectaba la película en la pantalla, ¿no? Entonces, con esto se rompe ya esa costumbre y la película tiene su propio sonido, ¿no? Algunos años después vino ya el diálogo y ahora sí el guión tuvo que cambiar drásticamente porque el diálogo tomaba una importancia muy grande, ¿no? Que hasta ese momento no lo había tenido. Y bueno, ahí se partió un poco también entre detractores y gente que defendía. Había gente que decía que esa era la modernidad, que estaba muy bien el sonido. Habían otras personas, otros directores como Chaplin, que defendía a rajatabla la película muda y que decía que no había necesidad del diálogo, que eso no iba a prosperar. Entonces, ya el guión aquí cambió bastante, ¿no? Cambió ya de ser simplemente visual a también por medio del diálogo decir cosas y contar historias, ¿no? A pesar de que el cine siempre fue muy visual, pero no podemos también descartar la importancia de un buen diálogo en el cine, ¿no? Bueno, y ahí ya pasó la época de oro de Hollywood, muchos musicales, muchos diálogos cantados, interpretados, y ahí, bueno, llegó otro pionero, ¿no? Otro pionero no solamente del guión, sino de la parte audiovisual, de la edición, el montaje, edición,
cámaras, movimientos de cámara, etcétera, que es Alfred Hitchcock, inglés, pero él también cambió mucho o fue muy pionero en ciertos cambios que se le hizo a los guiones, ¿no? Él jugaba mucho con el suspenso, ¿no? Con esto de que sé lo que va a pasar, pero no sé cuándo va a pasar. Entonces jugaba mucho con esto y bueno, fue uno de los primeros en establecer ciertas reglas e inventar ciertos recursos, ciertos procedimientos, como el famoso MacGuffin, que es este objeto, esto que está en juego en la historia, que hay alguien que persigue, en este caso de Psicosis, que es la gráfica que vemos, es un dinero robado, pero que sirve como un señuelo para también distraer al espectador, ¿no? Y que piense que va a pasar algo cuando se va por otra línea. Entonces, aquí también considero que los guiones sufrieron un cambio para bien, y bueno, obviamente después de eso ya todos los demás. Bueno, hay una historia de que en algún momento por radio empezaron a narrar la Guerra de los Mundos, donde había una invasión alienígena y la gente pensaba que estaba sucediendo en realidad, ¿no? Y que realmente estaba entrando los extraterrestres, hubo suicidios, hubo histeria colectiva, bueno, fue realmente todo un suceso, ¿no? Bueno, y aquí ya un poco es mi gusto de los títulos que he puesto, no necesariamente son ni los mejores ni los definitivos, pero creo que son muy importantes. Por ejemplo, Holocausto Caníbal, en 1980, película italiana, eh, que eh, fue muy cruda y que en ese tiempo quizás no fue muy entendida o recibida con mucho agrado, lo que pasa mucho con muchas películas que después se hacen de culto, ¿no? Eh, pero lo interesante de esto es que la productora obligó a los personajes que supuestamente mueren ahí en un documental que están haciendo real, los obligaron a firmar un documento en donde se escondían y no iban a salir a la luz pública por un año para alimentar esta leyenda de que realmente murieron ahí en la selva amazónica, ¿no? Entonces, para que vean hasta qué extremo se puede llevar, ¿no? La ficción a la realidad. Dicen que Jim Carrey también está un poco trastornado por una película que él hizo que se llama Man on the Moon, donde interpreta a un comediante que existió en los 70 y que era muy violento, se metía mucho con el público. Andy Kaufman se llamaba el verdadero comediante, y se metió tanto en ese papel que ya cuando cortaban, el tipo seguía en personaje, ¿no? Hasta el otro día que retomaban la filmación. Entonces, bueno, a veces pasa eso, ¿no? También tenemos The Blair Witch Project, otra falso documental que tuvo una inversión muy baja y recogió millones de dólares y estuvo en el box office por algún tiempo, ¿no? Se hicieron varias partes y también tuvo muchísimo éxito. Y tenemos también nuestro ejemplo, porque acá en Ecuador también se hizo un falso documental que se llama Sexy Montañita, de Alberto Pablo Rivera, donde yo siempre defiendo mucho la valentía, ¿no? La valentía, pues ya hacer cine aquí en Ecuador sí es de valientes, ¿no? Así que yo defiendo mucho la valentía que tuvo Alberto Pablo, y se lo he dicho a él también personalmente, de cambiar el final y hacer un final tan loco y tan desquiciado que realmente mucha gente ni siquiera lo pudo asimilar, ¿no? Y muy aparte de que digan si es mala o es buena, queda para mí esta ventaja o esta gloria de haber tratado
o de haber intentado algo nuevo, ¿sí? Si salió bien, si salió mal, pues ya la historia y el público lo dirá, pero él intentó hacer algo nuevo y eso yo lo respeto mucho. Así que, bueno, están recomendadas todas estas películas para que las puedan ver. Eh, Ahora que la piratería se ha mudado a los, al internet, entonces ya es más fácil ver estas películas que son pues ya bastante antiguas algunas. Bueno, aquí de la Guerra de los Mundos hubo un remake con Tom Cruise que se hizo hace unos años, con toda la tecnología y todos los efectos especiales, ¿no? Entonces, bueno, aquí para el falso documental también el guión fue modificado, eh, se cuidó mucho esto de parecer real, ¿no? Entonces, también aquí el guión sufrió cambios. Y aquí, bueno, quería rápidamente hablar de esta película, A Son of Man. Es una película ecuatoriana donde pasó todo lo contrario. No hubo guión, ¿no? Inclusive el director dice que él creó un género nuevo, porque es un género que no tiene guión, pero que se parece mucho a la realidad, pero no es un documental, y que como que tiene algo de ficción, pero no tiene guión, ¿no? Una cosa medio extraña, eh, donde esta película, que yo la vi en el Festival de Cine de Guayaquil el año pasado, que a propósito de este año voy a ser jurado también del festival, eh, se presentó fuera de concurso y, bueno, tuvo muchas críticas divididas, ¿no? Porque la parte visual de la película es maravillosa, ¿no? Esa parte de drones, de montaje, es maravillosa, o sea, se gastó mucho dinero, creo yo, en esa parte, pero se descuidó la parte del guión y la parte actoral, porque ellos actúan de ellos mismos. Entonces creo que al final por ahí, eh, creo que si hubiera habido un presupuesto para un guión, creo que hubiera tenido otra suerte la película, ¿no? Pero igual véanla, A Son of Man, película ecuatoriana. Eh, bueno, y ahí ya cerca de la modernidad, tenemos los guiones anacrónicos, la historia que se cuenta no de forma cronológica, sino dando saltos en el tiempo, sea para atrás o sea para adelante. Eh, y aquí también, pues, se necesita más que la historia que está ahí, es la forma de contarla, ¿no? La trama, la forma de contar la historia que va cambiando. Tenemos aquí Volver al Futuro 2 exactamente, que es la más complicada de todas. Yo tuve que verla como 3 veces para poderla entender. Eh, y realmente aquí, bueno, se van para el futuro, van para el pasado, caen en un bache del tiempo, bueno, paralelo, un tiempo paralelo. Realmente se juega mucho con el tiempo y realmente me parece eh, bastante acertado y por eso es una película que hasta hoy la pueden disfrutar generaciones nuevas, ¿no? En cuestiones de series, me gusta mucho How I Met Your Mother, que es una comedia, pero que tiene mucho juego de tiempo, ¿no? Se van 5 minutos para adelante, 5 minutos para atrás, un minuto atrás, un minuto adelante, y la verdad que me parece que es un experimento casi muy interesante, ¿no? De ahí tenemos, bueno, Memento, que también va de atrás para adelante, pero lo interesante de Memento es que para separar y, eh, cada escena que va retrocediendo y para que el espectador no se confunda, separa cada escena con otra historia en blanco y negro, son pedazos de esa historia que van separando, ¿no? A mí me parece, Memento, para mí es una cátedra de guión. Yo siempre se lo muestro a mis alumnos, porque me parece una obra de Christopher Nolan, a propósito, de las tres Batmans últimas, eh, que realmente mantiene al espectador en suspenso y realmente tiene eh, muchos elementos que hacen que el guión pase a ser protagonista realmente, ¿no? Es de las pocas veces en las que la historia y el guión y la forma de contar la película pasan a ser protagonistas.
Y aquí a la derecha tengo una película que se llama Irreversible, francesa, de Gaspar Noé. Esta película no es para todos, es muy violenta, eh, muy cargada de cosas negativas, que te hace pensar en el ser humano, muy sórdida, ¿no? Pero también está maravillosamente bien contada desde de atrás para adelante también, pero acá no se utiliza otra historia, sino que se utiliza para separar las escenas, eh, tanto sonidos como imágenes que son, que perturban, ¿no? Que perturban y que hacen que estés todo el tiempo en un estado como de angustia, ¿no? Y es también una muestra de un guión anacrónico eh, que vale la pena ver, pero una vez nomás, porque no van a tener estómago para verla dos veces. A los que les guste ese tipo de películas, véanla. Bueno, y llegamos a la modernidad, ¿no? Que, como les dije, no tiene que ver con la pandemia, sino que ya estaba mucho tiempo o algún tiempo atrás, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el festival Smart Films, que es uno de los primeros festivales eh, con películas o con cortos totalmente filmados o grabados en teléfonos celulares. Entonces es colombiano y es un festival que goza ahorita de, de, mucha, de mucho éxito, de mucha fama. Y también tenemos, bueno, a Tangerine, que está aquí a un costado, a la derecha. Esta estuvo en Sundance, si no me equivoco, que también fue grabada completamente con celular, ¿no? Es la historia de un transexual. Y justamente aquí, cuando hablamos del celular, quería yo contar una anécdota. Bueno, ustedes saben que yo me muevo más en la parte televisiva, ¿no? Yo escribí Tres Familias y me parece que fue en la segunda o tercera temporada, había el primer capítulo que tenía que ser así, bueno, como que echar toda la carne al asador, como se dice, y había que botar un carro por como una cantera, un acantilado, y el carro explotaba al fondo, ¿no? Entonces, bueno, ya saben que este tipo de escenas no se pueden repetir, así que, bueno, había varias cámaras grabando al mismo tiempo, pero había que también grabar antes de que caiga el carro, había que grabar dentro. Y el carro era un Lada pequeñito, las cámaras grandes no entraban, los camarógrafos no entraban, entonces le sacaron el sillón trasero, ¿no? La silla trasera, y el propio Marcos Espín, el director, se metió con su celular, con su iPhone, y grabó por dentro. Entonces yo después le decía, oye, pero me mostró las imágenes, se veían muy bien, pero yo dije, ¿cómo vas digamos, cómo vas a empatar de alguna forma las imágenes de la cámara carísima de Coavisa, grande, con las imágenes del teléfono? Se va a ver otra textura, se va a ver, digamos, algo no tan estético quizás, pero cuando ya vi el producto final no se notaba absolutamente nada. O sea, la tecnología de los celulares ahora es tan buena que yo nunca me pude fijar cuáles tomas fueron hechas con el celular y cuáles tomas fueron hechas con las cámaras profesionales de Coavisa. Entonces, se está llegando a una perfección con eso. Seguramente también en edición le metieron muchos procedimientos, colorización, no sé, seguramente ahí habrán hecho algunas cosas, pero me llamó mucho la atención, ¿no? Y esto ya fue hace unos 3 años. Así que ahí, por ejemplo, tenemos un futuro, ¿no? O un presente, diría yo, más que futuro, de poder grabar con celulares. Y aquí también hay otro ejemplo ecuatoriano de otra novedad. Minuto Final, de Luis Avilés, que a propósito fue alumno mío hace años en el ITV, que fue rodada totalmente con drones, ¿no? Todas las escenas fueron grabadas con drones. Entonces, bueno, quizás el guión no le dieron tanta importancia al guión, sino a la parte visual, porque era la parte de los drones, la parte novedosa, y quizás en el guión nos quedaron debiendo un poco, pero me parece un ejercicio también valiente,
que vale la pena ver, que vale la pena apoyar, ¿no? Esto con respecto a los formatos alternativos. Ahora tenemos otros guiones que también eh, tienen particularidades que hoy en día nos podrían servir mucho, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la película Tape, que tiene una sola locación, tenemos a 3 grandes actores en una sola habitación donde lo que predomina es el diálogo, ¿no? Algo que no predomina en el cine generalmente, que es lo que predomina es el video. El diálogo predomina en el teatro, es el diálogo el que lleva el conflicto en el teatro. Pero acá también se logra mantener al espectador interesado en lo que está sucediendo, en el conflicto que está pasando dentro de esa habitación. Tenemos también Buried o Enterrado, que es de un apellido Cortés, un director español, donde el 90 y pico por ciento de la película se da aquí, donde este tipo lo han enterrado vivo, ¿no? A Ryan Reynolds, y está casi toda la historia está metido aquí, ¿no? Es una historia claustrofóbica, con mucho suspenso, y prácticamente en una caja se desarrolla todo el conflicto, ¿no? Entonces, el poder mantener durante hora y media o 2 horas el interés del espectador con este tipo de historias nos dicen que podemos fácilmente o tranquilamente podemos hacer muchas cosas hoy con estas restricciones que tenemos hoy en día, ¿no? Y acá hay digamos, otro ejemplo, que no es ecuatoriano, pero es latino. Esa película es dominicana, se llama El Closet, y es de un cura que está reflexionando sobre su vida dentro de un closet, ¿no? Un poco, ahí hay como que hay algo entre líneas ahí, pero bueno, no va por ese lado, pero creo que sí, algo quiso decir el director con eso, con el título. Bueno, y es dominicana, y ganó algunos premios en el Festival de Cine de Guayaquil el año pasado también, ¿no? Así que bueno, ahí tenemos 3 ejemplos de guiones recursivos totalmente, donde se da más prioridad al conflicto e importa poco el número de personajes, puede ser un solo personaje, o el número de locaciones, y todo esto se reduce realmente al guión, ¿no? Bueno, quería darles algunas características de este nuevo guión o de este guión recursivo que podemos usar hoy en día, ¿no? ¿Qué podemos hacer o qué características debería tener un guión de hoy, ¿no? Bajo las circunstancias en las que estamos? Bueno, habría que cuidar un poco las unidades aristotélicas. Esto más tiene que ver con teatro, pero en este momento se aplica perfectamente al audiovisual, ¿sí? Las unidades aristotélicas hablan de que la historia o la acción debe ser una sola, o sea, no debemos distraernos en historias secundarias, perdón, y que debemos contar bien la historia principal, ¿no? Habla del lugar, que habla de que no debemos cambiar demasiado de locaciones, que debería ser en un solo lugar la historia, debería pasar en un solo lugar, y la unidad de tiempo que nos indica que no debería ser más de 24 horas el tiempo en el que nosotros contemos, ¿no? El tiempo dramático. No debería pasar en nuestra obra más de 24 horas dentro de la historia, ¿no? Debería ser como que casi en tiempo real, ¿no? Y se aplica porque si ustedes ven las películas anteriores, casi estamos en un tiempo real, ¿verdad? Bien, entonces esa puede ser una aplicación que podemos darle a los guiones para tener éxito hoy, ¿no? En la situación que estamos. Otra característica que debería tener nuestra historia, que ya hace rato que ya estamos así, es el in media res.
¿Qué es in media res? Es una frase en latín que quiere decir en medio del tema, en medio del conflicto, en medio de la cosa, ¿no? Y no es otra característica que iniciar la obra o la película o el corto con el conflicto ya comenzado, o sea, en medio del conflicto, ¿sí? Esto ya se aplica hace rato. Recordemos que las nuevas generaciones, los millennials, los centennials, eh, ya no tienen paciencia, necesitan ir frenéticamente digamos que al meollo del asunto, comenzar en el conflicto y por último, si quieres explicar algo, te vas a un flashback, pero no hay tiempo para nada más. Entonces, creo que esto va a tomar mucha más fuerza de ahora en adelante, ¿no? In media res, comenzar las películas ya con el conflicto iniciado, ¿no? Y antes de seguir, quería contarles una anécdota de mi hija. Mi hija va a cumplir 14 años y el año pasado me dijo, papá, le gusta mucho el terror. Entonces me dice, ¿cuál es la mejor película de terror que tú te has visto? Porque quiero verla. Entonces yo le dije, bueno, eh, yo creo que podría ser El Exorcista, ¿no? Entonces me dijo, bueno, voy a ver El Exorcista. Entonces estaba viendo ella El Exorcista y como a los 40, 45 minutos de película me dice, papá, ya no aguanto más. No pasa nada en esta película. No pasa nada. ¿Cómo puedes decir tú que es la mejor película de terror? Y efectivamente, dándome cuenta, hasta ese minuto 40, 45, no pasa nada. Muy pocas cosas por ahí, sugerencias de que lo que podría pasar. Realmente lo bueno viene después. Entonces le dije, ten paciencia, que ya viene lo bueno, ¿no? Y bueno, cuando ya vio todo el final, pues sí, dijo que está increíble, pero que había sido muy lenta al principio. Entonces, yo le dije, y le digo a mis alumnos también, que tienen que ver el contexto, ¿no? Una película de 1970 y pico, donde las historias se contaban de otra forma, donde todo iba más despacio. Imagínense que hasta los títulos salían, los créditos salían 10 minutos, pues tú tenías que ir y aguantarte 10 minutos de créditos antes de que empiece la película. Y ahora, pues ponle pues, los créditos al principio a los chicos y se van. Entonces, eh, pasa eso, ¿no? Hay que también ponerse en esa época y ver el contexto de esa época, ¿no? Y de la forma de escribir y de la forma de hacer cine de esa época, porque si no, pues sí, obviamente, si vamos a compararlo con lo de hoy, nos vamos a aburrir o vamos a querer dejar la película a un lado. Bueno, otra característica de este guión recursivo, nuevo guión, es la hibridación de género, ¿no? El híbrido. Si ustedes ven las nuevas series de Amazon, de Netflix, ya no se puede encasillar a una serie en un género tradicional como, no sé, procedimental o esto es comedia, esto es drama o esto es melodrama. Ya no se puede. Está todo tan mezclado, ¿no? Es tan híbrido los géneros que ya es imposible para nosotros clasificarlo o encasillarlo en un género. Es casi imposible. Y esa es la modernidad también, ¿no? Un poco, darle un poco de todo al espectador y está enseñado a eso. Por eso es que los reality son, o fueron, porque ya están, creo que, bastante mal logrados, pero los reality tuvieron mucho éxito por eso, porque el reality te da muchas sensaciones. Lloras, ríes, te enojas con los participantes, tienes suspenso, tienes acción. Entonces, todo ese cúmulo de sensaciones es lo que hace que el reality le guste a la gente. Y eso mismo es lo que está pasando ahora, ¿no? Eh, mezcla de géneros eh, para tratar de que no sea muy descifrable o muy encasillable nuestra historia, ¿no? Otra característica del nuevo guión es menos es más, el minimalismo, como le decimos, ¿no? Una historia sencilla. Hoy en día está fuera de moda, digamos, estas historias muy complicadas, todavía las hacen y muchas tienen éxito,
pero en este momento está de moda lo sencillo, sencillo, y una historia rápida, con un buen conflicto, y esa es la fórmula para contar, ¿no? Entonces, bueno, yo pensando en qué historia podría reunir estas características, pensaba en Mira quién habla, es una película de 1989, ¿no? Donde se plantea qué pasaría si los bebés hablaran, ¿no? O en Toy Story también qué pasaría si los juguetes tuvieran vida, ¿no? Entonces, aquí hay otra de Proyecto X, ¿no? Los padres se van de viaje y los tipos hacen una fiesta, pero que termina en desastre, ¿no? Y por último, esta que es muy nueva, que está en Netflix, que se las recomiendo, se llama Papás con Honores. Para mí fue un descubrimiento, es muy entretenida, me reí muchísimo, es muy cómica, muy cómica. Y me encantó el planteamiento, la premisa. Son dos adolescentes que se emborrachan y al uno se le ocurre decirle al otro, oye, ¿qué pasaría? ¿Quién ganaría si tu papá y mi papá se pelean? ¿Quién ganaría? Ah, el mío. Y el otro dice, no, el mío. Ahí comienza una historia divertidísima, se las recomiendo. Papás con Honores, está en Netflix. Y estos son, ¿no? Premisas muy, muy sencillas que dan paso a cosas muy, muy, muy graciosas, bueno, en este caso en comedia, o a historias muy interesantes, ¿no? Bueno, también es indiscutible la narrativa transmedia, ¿no? Ya sabemos que hoy en día no se circunscribe simplemente el guión eh, digamos, a lo que sale al aire o a la historia principal, sino que tiene muchas derivaciones, ¿no? Pueden ser videojuegos o pueden ir a las redes sociales, se puede hacer realidad aumentada, bueno, miles de cosas, ¿no? Y para muestra un botón, vuelvo a citar Tres Familias. En las últimas 2 temporadas, Tres Familias, aparte de la serie que está al aire, tiene la serie web, ¿no? Donde se hacen unas cápsulas de 5 o 10 minutos, no más. Y los protagonistas son los personajes secundarios, no son los principales. Entonces, para que vean que aquí también pues, se va usando ya la narrativa transmedia y se va expandiendo a otros formatos, ¿no? Como cómics o diferentes formatos, ¿no? Esa es otra característica del nuevo guión. Y bueno, de ahí tenemos otros formatos, ¿no? Como el branded content, que es simplemente contar una historia, pero para realzar una marca. Pero tiene que ser una historia muy orgánica, ¿no? Como para que lo que quiere decir digamos, el que te contrata, el producto o el servicio, sea muy sugerido, ¿no? Que el espectador eh, disfrute mucho la historia, pero ahí va también el mensaje de que tienes que adquirir también un bien o un servicio, ¿no? Está lo de las redes sociales, justamente les quería contar, justamente ahora estamos terminando, yo estaba asesorando los guiones en el ITV para una serie en Instagram. Estamos haciendo una serie en Instagram que ya la van a grabar y va a salir por IGTV, va a tener 2 minutos, ¿no? 2, 3 minutos, no más. Y van a salir los capítulos, pues, en cierta frecuencia, ¿no? Bueno, para que vean que hasta en esos formatos tranquilamente se puede contar una historia, ¿no? También tenemos los audios. Mucha gente podrá decir, bueno, pero eso del audio, eso ya de la radionovela quedó atrás, ¿no? Hace mucho tiempo. Pues parece que no. Fíjense que yo hace un tiempo escribí para Claro, bueno, no exactamente para Claro, sino para la agencia que estaba con Claro, eh, cuentos, ¿no? Cuentos pequeños en audio, solo en audio, cuentos de terror, había cuentos infantiles, había cuentos cómicos de 1 minuto, ¿no? Entonces tú mensajeabas al 1934 y te mandaban un audio de 1 o 2 minutos con estas historias.
Entonces, fíjense que también se puede, ¿no? Todavía existe eso, ¿no? Y por último, el noticiero humorístico, que también ha tomado mucha fuerza últimamente, que es un noticiero que da las noticias, pero es libreteado, ¿no? Es guionizado también, porque da las noticias de una forma cómica, de una forma humorística, ¿no? Se opina de esa noticia de una forma cómica. Aquí tenemos nosotros Notify en internet, que es un noticiero de Javier Pimentel, que lo hace y lo escribe él mismo con su humor que él tiene, humor negro, y da las noticias con este toque, ¿no? Este toque de humor que las hace muy refrescantes. Bueno, y en el mundo hay muchísimos, ¿no? Como el inglés John Oliver, que alguna vez se hizo famoso acá porque atacó a Correa y a Tico Tico y se burló de ellos, precisamente tiene ese tipo de programas, digamos, ¿no? Eso con respecto a otros formatos. Bueno, ya para terminar, quería presentarles Antuca me enamora, es la nueva novela de TC, la nueva serie. Eh, y justamente con Antuca nos pasó que estábamos escribiendo y se estaba grabando justo cuando empezó la pandemia. Se cortó ese trabajo y tuvimos que regresar cuando ya las condiciones estuvieron mejor. Bueno, nosotros no hay mucho problema porque escribimos de lejos y podemos mandar por internet los guiones, no hay ningún problema, pero sí con los actores se tomó pues todas las precauciones, las mascarillas, los trajes, el distanciamiento social, se les tomó pruebas a todos, etcétera, etcétera. No podían estar en el mismo set muchas personas, sino solo las necesarias. Esto con respecto al rodaje. Pero a nosotros también, por supuesto que también nos alteró completamente la historia. Eh, Tuvimos, por ejemplo, que nos prohibieron poner besos, escenas de cama, besos, ¿no? Nada que tenga que ver con mucha cercanía de los actores, y eso fue un reto para nosotros, porque una serie generalmente tiene mucho de ese tipo de cosas, ¿no? Cero extras, cero locaciones en exterior. Así que, bueno, fue complicado, tuvimos que regresar algunos capítulos hacia atrás para poder quitar ciertas cosas, pero bueno, fue un reto, ¿no? Y es parte la corrección es parte siempre del guionista, del trabajo del guionista, así que, bueno, lo hicimos con mucho cariño igual. Pero hubo algo que sí me llamó mucho la atención, que fue un pedido, aparte de todas estas cosas de la producción, que fue que incluyamos la pandemia en la normalidad de la serie. O sea, bueno, la serie se estrena ahora en julio, o sea, ya mismo. Entonces querían que ya se incluya las mascarillas, el distanciamiento social dentro de la historia, ¿no? Para que sea más real, ¿no? Para que sea más acorde a lo que estamos viviendo. Entonces eso me llamó mucho la atención porque me pidieron, yo pensé que no lo iban a hacer, ¿no? Que más bien querían vender esa realidad de antes de la pandemia, pero ellos quieren vender la realidad de hoy, de ahora. Y eso será parte de nosotros, quién sabe, por algún tiempo más. Entonces quieren reflejarlo, ¿no? Me pareció una buena idea también, ¿no? Eso es con Antuca me enamora, que la protagoniza Katy García y Ney Calderón. Sale en julio, ¿no? Es la serie que acabamos de escribir ya y se está grabando todavía. Bueno, eh, eso, eso quiero también promocionar un poco a Gala, guionistas y autores literarios asociados. Ahí están las redes sociales y la página web, por si acaso quieren averiguar sobre, hay muchas charlas, hay talleres, o si alguien en algún momento quiere ingresar a la asociación, pues ahí está a las órdenes todas las redes sociales. Y también, bueno, esas son mis redes sociales, también estoy a las órdenes para lo que quieran. Así que bueno, no sé si hay alguna pregunta, Federico. Por supuesto que sí. Primero, felicitarte. Muy lindo ese recorrido por el guión.
tanto por las estructuras dramáticas, aristotélicas, entender un poco que sí o sí los nudos y las partes y los segmentos, todo eso es muy necesario para poder escribir una historia, pero también esos tips, esas películas recursivas, de guiones recursivos en una sola locación, pocas personas. Esas inspiraciones son las que necesitamos. Y más ahora, precisamente Por supuesto. claro, por toda la situación pandémica, tenemos que ser mucho más recursivos para poder Pero ojo contar que ya nuestra historia. existían, ¿ah? Ya Claro, existían, sino que quizás no le dábamos la la pelota. importancia que tenían. Claro, total. Eso es lo importante, que ahora conozcamos quiénes. A ver, antes de meternos a leer un poco los mensajes, ¿quiénes? Aquí le preguntamos a Ernesto, Sí. ¿quiénes ha visto una de las películas que ha mencionado Ernesto? De esos guiones recursivos. No, no se vale decir Psicosis, todo el mundo ha visto Psicosis. ¿Quién no ha visto Psicosis? Pero a ver, vamos a ver qué nos dicen en las redes. Efectivamente, sí hay preguntas y también hay saludos. Catherine Viera, el guión es la parte clave, a mi parecer, de una película. La inversión en este es indispensable para lograr una película de calidad. Por Mario, supuesto, Mario Alejandro, Efecto Mariposa, película con un buen guión anacrónico. correcto. Memento, un corazón le ponen. Memento es un peliculón, dice Ángeles Terreros. Catherine Viera, en Cuba existe un festival llamado Cine Pobre desde hace muchos años y se proyectaban películas hechas con bajos recursos. Carlos Mendieta Torres, muchas producciones actuales son una mezcla de tantos géneros que no se puede decir bien en qué se podría categorizar. Haciendo referencia a lo que mencionabas, las series de Netflix Correcto, la ahorita ya... hibridación. Exacto, la hibridación Así es. discursiva. Y por parte de Spol, bueno, gracias Ernesto por compartir tu tiempo y experiencias. Y con esto también, nada, acotar un poco que efectivamente lo que necesitamos ahora es primero referentes, tener claros y buenos referentes. Y en ese sentido te quería preguntar también, ¿qué le recomiendas a un novel guionista, a un novel realizador, para poder agarrar y emprender un proyecto? Para escribir, empezando por la historia, escribir una historia, ¿qué le recomiendas? Porque, viste, siempre está esa nota, ya lo voy a escribir, ya lo voy a escribir. Y viene Claro. carreteando la intención. ¿Qué le puedes aconsejar? Bueno, lo primero que yo siempre le digo a mis alumnos es que sean esponjas, que vayan por la calle absorbiendo todo lo que vean, desde el chofer de la buseta hasta el tendero, hasta la vecina chismosa, todo, todo, todo. Aún yo ahora lo hago. Yo tengo, bueno, antes yo tenía un cuadernito y escribía, ahora ya lo hago en las notas del celular, para no olvidarme, ¿no? Porque la memoria es frágil. A veces tú dices, uy, qué buena idea, y al otro día ya no te acuerdas. Entonces, anoten, ¿no? Absorban y anoten, anoten siempre todo lo que puedan ver, todo lo que puedan absorber. Siempre todo es válido y sobre todo vean mucho los clásicos, el cine antiguo, que obviamente el joven le tiene pues aversión al cine antiguo porque está en blanco y negro, porque es lento, tiene que verse todos los créditos 10 minutos, pero tienen que hacer un esfuerzo porque de ahí todo lo que ustedes ven hoy y los directores que ven hoy seguramente están influenciados por esos clásicos de atrás. Entonces, es bueno saber cuando algún director moderno hace un guiño o hace un homenaje a clásicos pasados, ¿no? Claro, Entonces, eso es muy lindo. lo bueno de los clásicos es que, por ser clásicos, eran bastante académicos y respetaban muchísimo la estructura. Y es bueno para aprender, para saber cómo antes se manejaba y cómo es que hay Por que manejar supuesto, una estructura. Hoy en día vemos un momento, ok, hay una estructura, pero esa estructura te va a llegar a algunos años y algunas experiencias poder llegar a una estructura similar. claro. ¿Cómo empezó? Y aunque, y ojo, que los clásicos, bueno, hay muchos clásicos que tienen la estructura, pero también hay hubo gente muy loca como Fellini o como Buñuel, que hicieron unas cosas, pero que para ese tiempo eran, pero fuera de este mundo, o sea, también hubo mucho genio, ¿no? Totalmente. Grace Lemos, excelente consejo, el de escribir, escribir. A mí me gusta mucho escribir. Gracias. Gracias a ti, Grace. Michael Muñoz, de los guiones que tú has escrito, Ernesto, ¿qué guión es el que más te ha gustado? Está difícil. No, yo lo tengo.
¿Sí? ¿Cuál es? Vivos, Vivos. vivos, vivos. Para mí es un placer escribir vivos. Pueden atacarlo mucho, pueden decir que, no sé, que hace apología de muchas cosas, pero escribir vivos para mí, primero fui fan de Vivos, o de ni en vivo ni en directo cuando recién comenzó, y después fue un sueño hecho realidad, escribir muchas temporadas de Vivos y muchos personajes. Es fabuloso, para mí es fabuloso. Terapéutico también, ¿no? Con todos los personajes y diálogos que hay que escribir. No, es que, no, y esa sátira política y esa denuncia social a veces también que era muy necesaria y que ya hoy no se puede, porque bueno, después de la ley de comunicación, el propio David me dijo, hacer parodia en este país se ha hecho peligroso. Mm. La parodia siempre ha existido, pero ahora todo el mundo se siente insultado, todo el mundo se siente agredido, entonces ya no se puede hacer parodia. Algo que es muy antiguo y que se hace en todos lados. Pero bueno, eso ya es motivo de otro debate. Justin Falcones pregunta, hola, ¿alguna película ecuatoriana con la estructura de progresión acumulativa que recomiende? Progresión acumulativa. ¿Y a qué se refiere con progresión acumulativa? Ayúdanos, Justin, a entender tu concepto. Te lo puedes responder, pero ayúdanos a entender. A lo mejor se debe referir a guiones anacrónicos o historias anacrónicas. Guiones anacrónicos ecuatorianos. Buena pregunta. Complicado, ¿no? Yo no recuerdo realmente. O sea, no es anacrónica, pero te digo, a mí me gusta muchísimo una película que se llama A tus espaldas. No sé si alguna vez Ya. la viste, es quiteña. Ujú. Me encantó, yo no sé por qué, pero me gustó mucho. Me gustó muchísimo esa película. Me parece que tiene como también un poco de todo, ¿no? Tiene como humor, drama, suspenso, tiene todo. O sea, pasó totalmente desapercibida, pero no sé, yo pienso que es de lo mejor que he visto aquí. Mira que pasando por, bueno, también crónicas y obviamente, ¿no? Todas esas de Cordero y todo, pero a mí, A tus espaldas, me encanta. Si la pueden ver, véanla. Hagámosle. Todavía está Choloflix, no lo he revisado, desde hace algunas semanas no lo he revisado, pero si tienen la oportunidad, entren a Choloflix, yo creo que todavía han de quedar algunas Correcto. películas sueltas. Ahí hay algunas ecuatorianas, sí, así es. Es Chequense, una buena aprovechen. iniciativa ese Choliflix. No sé de quién será, pero muy buena idea. Aprovechen, háganle, vean. Es necesario ver cine ecuatoriano, no solamente para Correcto. entender qué es lo que hay, sino también para construir nuevas historias. Es necesario. Así es. Michael Muñoz, Vivos marcó positivamente a muchos. Nos falta crecer como sociedad para aceptar la crítica que guarda la comedia. Sí, Muy aquí bien. pasa, por ejemplo, aquí pasa algo que creo que pasa también en Latinoamérica, que es que la gente no sabe diferenciar la ficción de la realidad. Mm. O sea, aquí en este país, si tú eres un actor y haces de homosexual, resulta que creen que en la vida real también eres homosexual. Entonces, yo creo que falta mucha madurez en la audiencia y falta mucha madurez también en los que hacen televisión, para que juntos podamos construir algo mejor, ¿no? Porque siempre se dice, no, es que hay que darle al público lo que quiere. Pues no necesariamente, ¿no? ¿Estás de Uno acuerdo puede, con eso? yo no, yo creo que uno puede proponerle cosas al público que le gusten y no necesariamente darle lo que supuestamente le gusta, ¿no? Pero el problema es que eso viene de arriba, viene de los productores, viene de los canales, que no quieren arriesgar, sino que quieren hacer lo mismo y lo mismo y lo mismo, entonces siguen en eso. ¿De qué depende? ¿Qué tenemos que hacer para que deje de ser lo mismo? Tienen que haber otros directivos en los canales. Tiene que venir quizás sangre joven, otros pensamientos, porque como estamos ahora, espero que este remesón que han tenido también, porque los canales han sufrido, tanto Ecuavisa como TC, que son los únicos que hacen producción nacional, han tenido que paralizar ya su Ecuavisa hasta el próximo año ya. Y TC está terminando esta novela y ya dijeron que también hasta el próximo año ya no hacen nada más. Claro. Entonces espero que regresen remozados, que regresen Frescos con y nuevas renovados. ideas, ¿no?
Por ¿Cómo? favor, frescos y renovados. Frescos y renovados, sí, ojalá, ojalá. Y vean las películas que está recomendando Ernesto. Y Recursivas, muchas de más. bajo presupuestos, y hay más. Así que ya saben, Uf, si necesitan, si quieren tener más información, también pueden acercarse a Gala. Seguramente los van a poder apoyar, ayudar, dándoles más recomendaciones y consejos de qué ver y qué escribir. Mi estimadísimo, bien. muchísimas gracias por tu participación, muchas gracias por tu tiempo. Fue bastante nutrido y bastante lindo lo que compartimos de aquí. Seguro que muchas personas se están llevando una grata experiencia y conocimiento. Gracias a ti y gracias al festival también, que ha sido una experiencia muy bonita para mí. Perfecto. Carol, por favor, ¿te encuentras por ahí para que nos ayudes? Cyberlink. ¿Aló? Me falló la cámara del ojito. Le falló ahorita, justo ahora. Niña Carol, mi estimada. Bueno, en todo caso, Carol, ¿estás ahí? Está bastante interrumpida la conexión, mi querida. Bueno, a ver, retomamos entonces. ¿Me permites, Carol? Si estás ahí, te cedo, por favor. Si no, ahí Sí, está. sí, sí. Muchísimas Maravilla. gracias, disculpen. En vivo no hay nada igual. Bueno, muchas gracias Ernesto por acompañarnos. Gracias. Queremos hacer mención de nuestro auspiciante y de quienes están colaborando con la segunda edición del Festival Vista Previa. Por auspiciar los premios para los participantes del festival, agradecemos a la Maestría en Postproducción Digital Audiovisual de la Facultad de Arte, Diseño y Comunicación Audiovisual de la ESPOL. Por su respaldo, damos las gracias a la Cámara de la Industria Audiovisual del Ecuador, a Remache, Alianza Audiovisual, a Gala, guionistas y autores literarios asociados, a Levector, Ideas in Motion, a Tamilla Media, a la Cámara de la Pequeña Industria de Guayas y a la Corporación de Productores y Promotores Audiovisuales del Ecuador. Por último, queremos nombrar a las instituciones de educación superior que están representadas en el festival, como son el Tecnológico Universitario Espíritu Santo, la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, la Universidad de las Artes, la Universidad San Francisco de Quito, el ITV, Instituto Superior de Estudios de Televisión, la Universidad de Guayaquil, la Universidad de Cuenca y la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Ibarra. Muchas gracias a todos por participar en esta microclase. Sigan conectados con el Festival Vista Previa. Me gustaría agregar a esos agradecimientos a todo el equipo que está detrás y que está permitiendo que podamos tener y celebrar este festival 100% online, 100% nacional, y nada, bastante lindo, con más de 40 cortos. Creo que estamos marcando una diferencia, o por lo menos abriendo un espacio para poder mostrar estas iniciativas, estas producciones audiovisuales de todas, bueno, de una gran cantidad de universidades que se han atrevido a participar. Muchísimas gracias a todos ustedes, gracias también al equipo de SPOL y especial agradecimiento a la magíster Gloria Fabres Cordero, que es directora de la Unidad de Arte y Cultura, SPOL Cultural, quien ha confiado en su equipo para precisamente poder alimentar y nutrir este festival. El primer aplauso es para ella porque, nada, nos está permitiendo estos espacios aquí. SPOL Cultural, la unidad de SPOL Cultural está permitiendo esto de aquí para ustedes. Muchísimas gracias. Ernesto, nuevamente, muchas gracias. Gracias. Hasta luego.